Bueno, yo lo que quiero hacer es unas observaciones solamente, porque aquí lo que hay es un marco de referencia para un problema que vamos a tener tarde o temprano. Mejor dicho, ya está, puede profundizarse rápidamente o más lentamente, pero lo cierto es que las crisis recurrentes del café continuarán. Eso no hay cómo evitarlas, ¿cierto? ¿Sí? A no ser que hubiera un cambio en la estructura cafetera mundial y hubiera una comprensión en el mercado mundial de que el precio que se le debe pagar a los productores en las naciones que lo producen debe ser un precio ajustado a las necesidades y a las realidades de esos productores. Pero el doctor César decía con mucha claridad, una cosa es recoger café con tractor, con recogedora, y otra cosa es recogerlo en una ladera como las nuestras, ¿cierto? A mano, pepita a pepita. Entonces tenemos ahí una descompensación bárbara. Y pueda que en el Brasil, habría que mirarlo, les dé todo ese desarrollo tecnológico, modernización, tierras planas, cafés, ¿cierto?, de unas calidades distintas a las nuestras, etcétera, puedan sobrevivir esos cafeteros brasileros y hacer inversión y acumular y demás con precios de $1.80, de $2, de $2.20, de $2.50. Pueda que esa sea la realidad. Y pueda que en Vietnam la pobreza de los caficultores y el empleo de una mano de obra muy barata realmente les dé también, ¿cierto?, esa posibilidad. Pero lo que es cierto es que aquí a nosotros, en las condiciones de producción de nosotros, hay una descompensación que está muy bien explicada en el gráfico de qué tanto comprábamos en el 86 y qué tanto compramos hoy. O sea, realmente la pérdida del ingreso cafetero es bárbara. ¿Cómo resolverlo? Y cómo resolver que el ingreso de los caficultores sea mayor. Está ligado al precio en el que venden su producto, pero el precio está ligado a unas condiciones del mercado internacional, de especuladores, lo que ya explicó el doctor Juan Pablo aquí, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y nosotros no tenemos posibilidad alguna diferente a que las naciones que producen el café lleguen a acuerdos para colocar su grano en mejores condiciones. Esa es la realidad. Pero además tenemos otro problema muy complicado, y es que el nivel de tenencia y de propiedad de la tierra de los cafeteros colombianos es, como ya se dijo, 95% menor a 5 hectáreas. Y hay 230 y algo mil que no tienen ni siquiera 2 hectáreas. En esa estructura de tenencia es imposible, cada vez va a ser más difícil que esos cafeteros realmente tengan cómo vivir, ¿cierto?, de una propiedad tan supremamente pequeña. Entonces decimos, aumenten la cantidad de la producción, produzcan más eficientemente, lleguen a 25 cargas por hectárea, pero llevar, ¿cierto?, a esos niveles de productividad a esos pequeños productores, primero no resuelve todo, y segundo no tienen el capital para hacer la inversión que los lleve a tener esos niveles de productividad y de producción. Yo creo que hay un sector de la caficultura colombiana que está prácticamente metida en la sin salida, porque la cantidad de tierra que tiene es muy poquita.
Cafeteros de 1500 palos. Que produzcan 1 kilo cada palo, tienen 1500 kilos. ¿Cómo viven un año con una producción de 1500 kilos? Eso no es posible. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que tener también un análisis de esa realidad de tenencia y de producción y de productividad y mirar ese asunto ¿qué? Y eso ¿cómo lo vamos a atender? Porque si bien es cierto hay un problema de mercado, también hay un problema, ¿cierto?, de tenencia y de cantidad de tierra que le permita, ¿cierto?, al productor, a ese cafetero, ¿cierto?, realmente producir. Bueno, y un fondo de estabilización. ¿Cómo hemos resuelto los problemas de la ruina de los productores en todas estas crisis durante todos estos años? En la carretera, en la calle, en el paro, en la protesta, ¿cierto? Entonces ha llegado un subsidio inmenso del Estado al momento de la crisis, ¿cierto?, en pleito. ¿Y el resto del tiempo qué? El resto del tiempo los cafeteros, muchos cafeteros, medio sobreviven, porque no tienen ingreso suficiente para atender realmente, ¿cierto?, todas sus necesidades. Con un agravante, y es que hay una tendencia, eso lo señala Juan y uno lo ve, a salida de cafeteros altamente productivos y que usan muchísima mano de obra del mercado, de la producción cafetera. Es continuo lo que uno ve de la cantidad de hectáreas de tierra que los productores se sustraen de eso y cambian de cultivo, se van del café, y ahí se genera un problema de obreros agrícolas bárbaros. ¿Y quiénes son esos obreros agrícolas? Son unos andariegos, que ¿de dónde vienen? De padres cafeteros, la gran mayoría. Bueno, con todo este lío de Venezuela llegaron un montón de venezolanos, ¿cierto?, a coger café, pero la gran mayoría son propietarios pequeños que durante una parte del año se ven obligados a ganar un jornal, no en su tierra, porque en su tierra no tienen cómo ganárselo, sino en la tierra de otro. Y ese otro son pequeños y son medianos y son grandes, entre comillas, productores que generan un empleo muy importante en la zona cafetera y que requieren tener garantía también en los momentos de crisis para poder, ¿cierto?, solventar, ¿cierto?, su producción y su capital y su actividad económica de producir café. Entonces el fondo, así como quiere o como está diseñado, no los recoge. No recoge al mediano ni al gran productor. Por lo menos no con la legislación que hay en este gobierno. No sé si se cambia después o qué se haga, pero en este gobierno no recoge a los medianos productores y tampoco a los grandes. Y descompensa lo que ya hemos llamado, ¿cierto?, durante muchos años el tejido social cafetero. Lo descompensa totalmente. ¿Por qué? Porque solamente le va a dar respaldo en el evento de que haya una caída pues tan bárbara como la que se dice de 1.277.000 pesos, ¿cierto? La carga, ¿sí? Pues ahí a ese nivel ya la situación se vuelve una cosa absolutamente grave. Pero ojo, ni siquiera los medianos y los grandes, digo, pueden aspirar a que en ese momento les ayuden, porque el fondo no está diseñado tampoco para ayudarles en ese momento. Y el ministro de Hacienda, en alguno de los muchos escenarios que hemos tenido, lo que dice es que se buscarán otras maneras, ¿cierto?, de ayudarles. ¿Sí? Está claramente expresado por parte del gobierno.
Entonces, es una compensación para pequeños, muy pequeños, que quepan dentro del Sisbén A hasta el Sisbén C, con una cantidad también muy pequeña de compensación, porque es obvio que lo que producen no es, ¿cierto?, suficiente. Producen mucho, sí, pero no de manera individual, sino en la suma de la colectividad, ¿sí? Entonces lo que les compensan individualmente, pues obviamente sí, es muy pequeño. Entonces ahí tenemos una situación con el fondo, así como está reglamentado, que hay que discutirla, Ese es otro asunto que yo pienso nosotros debemos plantearnos como interesados en el tema, como dirigentes gremiales, como caficultores, es, bueno, ¿cuál es el escenario en el que los cafeteros, digo todos, incluidos los de la federación, pueden discutir todo este asunto de cómo es el funcionamiento y cómo debe ser el funcionamiento del fondo? Eso se ha discutido ¿en dónde? En el comité del fondo, donde hay representación gremial a través de la Federación de Cafeteros. Pero yo pienso que hay mucho interés entre muchos caficultores de que se puedan abrir espacios, escenarios en los que podamos sentarnos a discutir, ¿cierto?, cómo es el tema del fondo en cuanto al funcionamiento, cómo es el tema del fondo en cuanto a los recursos. Y comparto plenamente la tesis del doctor Juan Pablo, a eso hay que meterle plata del Estado en serio, porque con ese aporte de 5 millones de dólares año, con ese aporte cierto no se va a resolver una crisis de precios seria, de verdad. O sea, que se baje en serio, cierto, se caiga en serio como ha caído el precio del café a niveles de 50, 60 centavos, 80 centavos de dólar la libra, que puede caer. Hay un problema en el mercado y es que no hay suficiente café. Eso es cierto, eso es una variable que hay que tener en cuenta. Pero no solo especulación, también esa variable de oferta y demanda juega. Pero, pues se puede caer porque haya una crisis de cualquier plaga que coja, cierto, y desbarate millones de cafetales. ¿Sí? O cualquier situación de crisis de climas, de inviernos, de veranos, etcétera, etcétera, ¿sí?, que golpee miles y miles de hectáreas de producción. Eso no está dentro de lo no posible, eso está dentro de lo posible. ¿Por lo de la recolección también? Por crisis de mano de obra, bueno, por una serie de... Entonces, yo me digo, este fondo de estabilización merece que se discuta ampliamente y merecería un escenario donde estén expertos que puedan discutir sobre el precio, que hay que discutirlo, pero que puedan discutir también sobre, por ejemplo, hay un acuerdo con algunos parlamentarios de destinar 2 centavos de dólar al fondo, o sea, que el fondo no se nutra con medio centavo de dólar, sino que se nutra con 2 centavos de dólar. Bueno, esos 2 centavos de dólar son de los 6 centavos de dólar. Destinar 2, ¿Más carga para los productores? o le van a meter 2 más a los productores. De los 6 centavos. Bueno, entonces ahí hay que hacer las cuentas, esos 6 centavos, ¿cierto?, cómo se gastan. ¿Sí? Y ahí viene toda una discusión que es sumamente importante sobre los gastos del Fondo Nacional del Café, porque esos 6 centavos o esos 5 centavos, ¿sí?, y medio, quitando el medio que va para el Fondo de Estabilización, son del Fondo Nacional del Café. Y ojo, aquí hay que armar una discusión muy seria. Esa plata debe ser para atender fundamentalmente ¿qué? Se va a dedicar a hacer pequeños programas, ¿cierto? Y a gastar en pequeños programas, ¿cierto? Atendiendo cafeteros y jóvenes cafeteros y mujeres cafeteras y tal. Almuerzos en elecciones.
cómo está planteado ese asunto. Y bueno, si le quita 2 centavos ya no le quedan sino 3,5. Le quedan 4 centavos. Bueno, con esos 4 atiende todo lo que tiene que atender el fondo. La compra de café, ¿cierto? El tema de la garantía de compra, el tema de la investigación científica, la plata de la flota mercante, sí, eso es sinvergüencería que se la sigan cobrando a los cafeteros. Esa vaina debería haberse acabado hace muchos años, pues, ¿sí? El otro tema que atiende el fondo, que es todo lo de extensión, ¿sí? Y las obras públicas en zona cafetera, que es la otra partecita, ¿cierto?, que está ahí y que juega también, que todavía hace. Entonces fíjense que a raíz de este Fondo de Estabilización de Precios del Café, lo que se arma es un debate sobre cómo deben gastarse los recursos de los caficultores y cuál debe ser la esencia y qué es lo que lo debe jalonar. Y también aquí hay otro debate, es estos recursos dónde están, a qué tasa de interés, o si están invertidos en papeles del Estado, en TES, etcétera, etcétera, que es también parte del manejo financiero del fondo, que también hay que tenerlo, ¿cierto?, en cuenta en cualquier análisis que vayamos a hacer. Yo dejo planteadas como esas, muy salpicado, ¿cierto?, pero pensando en la implementación que el Fondo Nacional del Café tiene, las implicaciones que tiene el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de Precios del Café y la definición de qué es lo que se puede hacer. El doctor César plantea una tesis: camine, compremos en precios bajos, ¿cierto?, y vendamos en precios altos. Bueno, eso puede ser. Tenemos unos almacafé, o hay unos almacafé, pero eso tiene un costo, el almacenamiento, pero resulta que está prohibido por la ley del Fondo de Estabilización hacer cualquier tarea en ese sentido, de comprar café, de industrializarlo, de esto, de lo otro. O sea, digo, aquí hay un gran debate, ¿sí? Este foro tiene ese interés. Camine, ampliemos, ¿cierto?, esta discusión, miremos más temas, oigamos, ¿cierto?, a quienes pueden ayudar a orientar aquí cosas y breguemos a que se abra un espacio en el que los cafeteros puedan mejorar estas herramientas que necesitan y que van a necesitar, gústenos o no. Esperemos que no sea en el corto plazo, porque si nos cojan el corto plazo, la única solución es lo que le dije al ministro de Hacienda en el debate en el Congreso: la mano al bolsillo del gobierno para poder resolver los problemas de estabilidad de precio, de ingreso, ¿sí?, de los caficultores. Quiero finalizar agradeciéndoles a todos ustedes la asistencia, a todos los que estuvieron viéndonos, y ahí queda en el Facebook de Dignidad Agropecuaria, y esperamos subirlo al YouTube, todo lo que se dijo en este foro, que sea como un material, ¿cierto?, de referencia para quienes de una u otra manera sabemos que la suerte de los cafeteros está ligado a mucho más que ser cuidadosos en la siembra y en el beneficio, ¿cierto?, del grano. Muchísimas gracias y muy queridos por haber venido a este evento. Y muchas gracias a los doctores que nos acompañaron.